renales y cáncer de vejiga. Me dicen si logra cambiar. Mi internet está un poquito lento, pero bueno. La tabla de contenidos que vamos a ver hoy va a ser nefroblastoma, adenocarcinoma y cáncer de vejiga. Vamos a ver de cada uno su definición, epidemia, diagnóstico, tratamiento y manifestaciones clínicas de cada uno, y va a ser bastante breve porque pues son bastantes temas. Pero primero una definición sobre los tumores renales. ¿Qué son? Principalmente el nefroblastoma y el adenocarcinoma. Van a ser alteraciones del crecimiento, desarrollo y multiplicación de las células renales con la capacidad de producir metástasis. El cáncer de células renales principalmente se va a originar en diferentes sectores de la nefrona, siendo el carcinoma de células renales, el adenocarcinoma renal, o también conocido como hipernefrona, el más frecuente, y de un 90 a 85% de células claras. Pero primero vamos a empezar con el nefroblastoma. Este también va a ser conocido como el tumor de Wilms, ya que ocurre solamente en los niños, principalmente, y es el segundo cáncer intraabdominal más común de la infancia y la quinta neoplasia maligna más frecuente en la edad pediátrica. Se asocia con aniridia, hemihipertrofia, criptorquidia y pues parias, y menos del 10% están asociados a otros síndromes. Los principales síndromes que vamos a encontrar en la literatura van a ser el síndrome WARF, que se refiere al tumor de Wilms, aniridia, anomalías genitourinarias y la discapacidad intelectual. El síndrome de Dennis-Rash, que también puede ser llamado síndrome de Drash únicamente, es una triada de enfermedad renal progresiva, pseudohermafroditismo masculino y tumor de Wilms. Y el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que las características principales van a ser macrosomía, macroglosia, onfalocele, pliegues del oído, ojos prominentes, riñones grandes, hiperplasia pancreática y hemihipertrofia. O también se puede tener la hemihipertrofia de forma aislada. Aproximadamente un 6% de los casos de cáncer infantil va a representar el nefroblastoma y el 95% de todos los tumores renales. Su diagnóstico comprende entre los 3 y 5 años de edad, y el pico de incidencia del nefroblastoma se produce entre los 2 y 5 años, y antes de los 10 años es muy probable, con un 95%, de que los niños ya tengan su diagnóstico. En la tablita de al lado viene el gen que se modifica principalmente, o que tiene esa mutación en los síndromes que les menciono. Los otros también son importantes, pero los que van a encontrar con mayor repetición en las bibliografías van a ser estos 3 que les menciono, y todos van a ser en el cromosoma 11. Aquí también podemos, se han descrito otros genes, ¿no? En el cromosoma 11 implicados en este tumor, el WT1, que está en el brazo corto, y el WT2, que también está en el brazo corto del cromosoma 11, pero en la región 15. Y bueno, dependiendo de cuál sea la mutación, ya sea por epimutación, la disomía paternal uniparental, de lesión, inserción, esto ya lo podría detectar un genetista, pues bueno, va a causar este nefroblastoma. Es decir, es una enfermedad muy variada y puede abarcar muchísimos genes. ¿Cuál va a ser su patología? La mayoría van a ser tumores solitarios. Sin embargo, un pequeño porcentaje sí va a tener una afectación bilateral de un 5 a un 7%, y el 10% va a tener afectaciones multifocales solo en un riñón. ¿Qué puede incluir? Además de este tumor, puede tener quistes, hemorragia o necrosis. Y generalmente este tumor va a estar rodeado por una pseudocápsula, que va a ayudar a distinguirlo de otros tumores renales que van a tener un borde infiltrativo. Histológicamente hay 3 tipos de células con los que se va a poder diferenciar el tumor de Wilms, y pues va a ser las células blastemales, que son de células indiferenciadas, las células estromales, que son células fusiformes inmaduras o de músculo esquelético, cartílago, osteoide o grasa heteróloga. Grasa heteróloga hace referencia a que es grasa de otro punto del cuerpo, no del riñón, porque pues está esta proliferación
sin control de las células. Y las células epiteliales, que va a venir de glomérulos o túbulos. Aquí en esta imagen pues podemos ver el corte histológico, donde están los túbulos, el estroma y el blastema, que son las 3 categorías que les menciono. Su clasificación. Va a tener diferentes clasificaciones dependiendo de quién lo describa, pero en este caso tenemos al COG, que es Children's Oncology Group, que nos tiene un estadio del 1 al 5, donde el 1 es el menos grave, porque este tumor se va a confinar al riñón y puede tener una resección. Y el estadio 5 va a ser bilateral y va a dificultar un poco más el tratamiento. Y así cada una va a tener diferentes características. Por ejemplo, la segunda va a tener una penetración extracapsular, pero todavía va a ser una resección posible en este tumor, pero también puede contener trombos o infiltrados. En el 3 vamos a tener un tumor residual que no va a ser hematógeno, pero que ya va a tener involucrados a los linfonodos u otras estructuras anatómicas. Y en el estadio 4 vamos a tener la metástasis a pulmón, hígado, hueso, cerebro y en adelante, y como les mencionaba, la última etapa donde el tratamiento va a ser mucho más complicado. Vamos a tener estas clasificaciones, que es de la Sociedad Internacional Oncológica Pediátrica de España, que pues se parecen muchísimo a la anterior en cuanto al estadio 1, 2, 3, 4 y 5. Sin embargo, la diferencia aquí radica en su histología y cómo lo van a clasificar. Por ejemplo, los tumores de bajo riesgo, riesgo intermedio o de alto riesgo. Toda esta clasificación se va a hacer por medio de un estudio anatomopatológico para poder clasificarlo de esta forma. Y bueno, aquí les dejo las tablitas para que ustedes puedan ver las diferencias entre cada una y sus manifestaciones clínicas. Principalmente va a ser una masa sintomática y los papás lo van a notar mientras cambian, visten o bañan al bebé o al niño, ¿no? Y va a ser unilateral, firme e indolora. Sin embargo, en algunos casos puede tener hinchazón y o dolor abdominal. No está exento de que sea indolora en todos los casos. Hematuria, que va a ser menos común en las neoplasias renales del adulto. La hipertensión, que se va a desarrollar cuando el tumor obstruye la arteria renal. Y incluso podemos tener hemorragia tumoral o una anemia, náuseas, vómitos, estreñimiento, pérdida de apetito, fiebre de origen desconocido, sudores nocturnos, malestar, varicocele y otros signos de síndromes asociados. En la imagen de al lado, pues tenemos como el resumen de lo que podemos encontrar de las manifestaciones clínicas, que principalmente es la masa sintomática, que no va a cruzar la línea media del tumor, perdón, del riñón, hematuria e hipertensión. Y bueno, ya vienen otros datos que iremos analizando conforme pase la exposición. Y lo que les mencionaba de los síndromes asociados, dependiendo de la mutación y de la patología que el niño tenga antes del diagnóstico. Entonces, si pasamos a su diagnóstico, las imágenes van a ser útiles para poder diferenciar el tumor de otras causas de masas abdominales. Y esto siempre va a ser con el objetivo de encontrar este tumor por medio, por ejemplo, de una tomografía computarizada con contraste o una resonancia magnética, porque van a evaluar la naturaleza y extensión de la masa, así como el riesgo preoperatorio de ruptura o ascitis. La evaluación de ambos riñones también va a ser importante para la metástasis o de linfonodos o de penetración capsular. En el caso de la ecografía, podemos detectar hidronefrosis o una enfermedad renal multiquística que se puede presentar como masas abdominales o hinchazón también. Y en pacientes con sospecha de tumor renal se puede realizar una ecografía Doppler para ver la infiltración tumoral en la vena renal y en la vena cava inferior, y también para ver la permeabilidad del flujo sanguíneo. Y en el caso de la imagen de tórax o una radiografía de tórax, pues solo es necesaria cuando hay metástasis en pulmones. Las pruebas de laboratorio se van a pedir en un esquema completo, se va a pedir
análisis de orina, función hepática, la biometría hemática, todo lo que sea necesario para completar el diagnóstico, ya que puede variar dependiendo del síndrome que tenga el bebé o el niño. Y lo más importante de esto es que las pruebas que tienden a estar siempre diferenciadas de lo normal es que la creatinina sérica se va a detectar cualquier reducción de la tasa de filtración glomerular antes de una intervención quirúrgica, y se va a enviar un análisis de orina para detectar también la proteinuria o un hallazgo que sea necesario en pacientes que tienen el síndrome, por ejemplo, de Dennis-Trash. Las pruebas de función hepática también pueden ser anormales si hay una metástasis hepática, y el calcio sérico puede estar elevado en niños con un tumor raboide de riñón o un nefroma mesoblástico congénito, que ya tienen otra clasificación, y aunque el tratamiento pueda ser similar, requieren derivarse a un especialista, ¿no? Y los estudios de coagulación, principalmente el de ensayo de von Willebrand para la hemorragia, von Willebrand adquirida, ya que si los niños tienen el antecedente de hemorragia o de tumores hipervasculares, pues es bastante peligroso para poder someterlos a una cirugía. Y bueno, en cuanto a su tratamiento, vamos a tener las dos clasificaciones que les mencionaba, la de Children's Oncology Group y de la Sociedad Internacional Oncológica Pediátrica, que van a ser diferentes sus guías, sí, pero ambas van a tener buenos resultados. La primera va a recomendar el uso de la resección quirúrgica primaria antes de la administración de la quimioterapia, y la segunda va a tener un enfoque hacia una quimioterapia primaria seguida de resección quirúrgica y estadificación 4 semanas después de la administración de quimioterapia. Entonces, si nuestro tratamiento lo vemos por pasos, siempre se va a preferir una nefroureterectomía radical con muestreo de ganglios linfáticos, aunque también se puede realizar una cirugía con conservación de nefronas después del uso de la quimioterapia. Pero en las etapas 1 y 2 siempre va a ser cirugía seguida de quimioterapia. En las etapas 3 y 4 va a ser una cirugía también seguida de radiación y quimioterapia. Y en la etapa 5 solo va a ser una quimioterapia preoperatoria de 6 a 12 semanas antes de la cirugía conservadora. Los agentes quimioterapéuticos que más se utilizan van a ser ahí es un error de dedo, es vincristina, dactinomicina y doxorubicina. Y los regímenes intensivos modernos también pueden ocupar otros agentes quimioterapéuticos como la ciclofosfamida, etoposído y carboplatino, pero principalmente se ocupan estos tres. Y la radiación se puede considerar para tumores que están en estadio 3 o con un derrame o rotura de metástasis pulmonar. En esta imagen es para mostrarles cómo se hace esta nefrectomía radical, que va a ser la extirpación completa del riñón, o también podría ser parcial, pero se prefiere hacer radical para que el tumor no siga avanzando y se tenga que someter de nuevo a una cirugía en caso de que el tratamiento pues no sea curativo. Se puede hacer por laparoscopía, como lo vemos en la imagen, y al lado están las dosis y el tiempo para cada estadio de los agentes quimioterapéuticos. Ustedes ya lo podrían revisar en casita porque pues cada uno es muy diferente, pero pues lo importante de rescatar de esto es que se puede hacer por laparoscopía y enseñarles pues cómo es el esquema de tratamiento. Y su pronóstico es de una supervivencia global del 85%, y va a depender de la estadificación y de la histología. Como les mencionaba, pues en pacientes que tienen metástasis va a ser mucho más complicado que tengan un efecto curativo, pero bueno, en la etapa 1 y 2 vamos a tener una supervivencia del 90 al 95%, en el estadio 3 del 75 al 85%,
y en la etapa 4 del 65 al 75%. El pronóstico va a ser mejor para pacientes menores a 2 años de edad y si hay una histología anaplásica o que sea un tumor maligno, va a tener una menor supervivencia. Y bueno, pasamos al adenocarcinoma. Antes de eso, ¿alguna duda o si la doctora quiere comentar algo? Ok, chicos. Bueno, recuerden que el tumor de Wilms, bueno, es un tumor muy raro, sin embargo, debemos tener presente que existe, ¿no? Y saberlo diagnosticar en estos pacientes pediátricos. A final de cuentas, bueno, pues ya nos comentó la doctora sobre las principales características clínicas, que es una masa palpable, la cual pues en ocasiones es no dolorosa, la presencia de la hematuria, ¿no? En el caso de que solicitemos un hemograma, el paciente incluso, bueno, debido a la hematuria puede cursar con un- una anemia, ¿uh? Debido a un descenso de la hemoglobina. Y técnicamente, bueno, pues ya vimos que en las primeras fases, si se diagnostica oportunamente, tenemos una buena supervivencia, un buen pronóstico de un 90-95%. Obviamente, pues mientras las etapas vayan avanzando, el pronóstico pues va disminuyendo y bueno, pues este es hay alternativas, ¿no? Una pues es el manejo quirúrgico y la quimioterapia, ¿no? A base ya de los medicamentos que nos comentó su compañera. Y bueno, también pues es un tumor que es radiosensible, entonces otra de las opciones terapéuticas, pero bueno, solo en casos específicos, como ya lo comentó la doctora, nos puede ser útil para el tratamiento de estos pacientes. No sé si alguien más tenga algún otro comentario. No, ¿No, doctora, chicos? todo Bueno, bien, gracias. perfecto. Entonces nos vamos con el siguiente tema, porque aquí en esta clase creo que se dan 3 temas en uno. Sí, es un poquito largo, pero bueno, su compañera supo resumirlo bastante bien. Entonces seguimos con el siguiente tema, que es adenocarcinoma. Ok, sí, doctora, gracias. Bueno, el adenocarcinoma hay que entenderlo como un grupo heterogéneo de neoplasias, es decir, que van a tener un conjunto de tumores malignos distintos. El principal van a ser las células claras o hipernefroma, porque antes se le conocía como hipernefroma por su similaridad histológica con la celularidad suprarrenal y se pensó que se originaba a partir de estos restos suprarrenales y por eso su nombre, pero actualmente se utiliza más comúnmente células claras. Bueno, estos carcinomas se van a originar desde la corteza renal y son responsables del 80 al 85% de todas las neoplasias renales primarias. En el cuadrito de al lado tenemos por porcentajes cuáles son los subtipos más comunes, el que les mencionaba de células claras, el papilar, el cromófobo, y a partir de ahí son mucho menos comunes, de tubo colector, médula renal, mucinoso de células tubulares y fusiformes, sin clasificar, el oncocitoma, que es benigno, y el adenoma papilar. Ahí, ahí está. Bueno, su epidemiología. En cuanto al sexo y edad, el carcinoma de células renales va a ser más común, 2 veces más común en hombres que en mujeres, y va a ocurrir predominantemente en la sexta a octava década de la vida, y va a ser muy inusual en pacientes menores de 40 años y va a ser extremadamente raro en niños. Entonces, sus factores de riesgo, ¿cuáles van a ser? Principalmente el tabaquismo, ya que se asocia a cualquier tipo de cáncer, la hipertensión, porque se altera el flujo renal, la obesidad y la enfermedad quística adquirida del riñón y la enfermedad renal crónica, ya que con estas dos patologías es hasta 30 veces mayor en los pacientes que tienen que utilizar diálisis. Por lo tanto, esto los hace mucho más susceptibles a que desarrollen cáncer. Y entre los pacientes de diálisis crónica, la incidencia de enfermedad quística adquirida es aproximadamente del 30 al 50%,
Y pues estos casos son los que van a ir desarrollando conforme pase el tiempo carcinoma de células renales. Entonces, bueno, si aquí pasamos con su fisiopatología, traté de dividirlo en los más comunes para que pues sea un poquito más claro cómo se puede resumir esto. Entonces, si empezamos con su clasificación, tenemos primero al más común, que es el carcinoma de células claras. Supone el 65% de todos los tumores y los estudios, o bueno, refieren que está relacionado con el túbulo contorneado proximal y va a ser un tumor solitario, bien delimitado, de color amarillo dorado por existencia de lípidos en el citoplasma. También la mitad de los tumores van a mostrar un crecimiento acinar o sólido que va a comprender estas sabanas sólidas de células neoplásicas. Y bueno, después tenemos a los carcinomas de células renales papilares. Estos van a tener un porcentaje mucho menor, ya solo va a ser de un 7 a un 14% de las neoplasias renales. La mayoría de los pacientes solo van a tener tumores unilaterales y, bueno, solo van a tener en un 45% de los casos multifocalidad, es decir, lesiones bilaterales o multifocales en el riñón. Lo importante de esto es que en el carcinoma de células claras se le denomina así porque desde el punto de vista microscópico hay una transparencia óptica de las células que lo conforman. Por eso obtiene este nombre. Y la histología de cada uno pues va a marcar el nombre y su morfología con el que se le va a clasificar. Principalmente puede variar en su expresión morfológica de acuerdo a 3 patrones el carcinoma de células claras. Puede ser de células claras, granulares o sarcomatoides. Y cada una de estas va a tener un pronóstico distinto y va a empeorar progresivamente. El sarcomatoide es más raro y puede estar tan indiferenciado que va a ser muy difícil un diagnóstico diferencial con un auténtico sarcoma renal sin el uso de una tinción especial para que se pueda observar este tejido. Y bueno, esto sería lo más importante del carcinoma de células claras porque va a ser el más común, y de carcinomas de células papilares, pues el porcentaje empieza a reducir y luego tenemos el adenocarcinoma quístico papilar, que va a ser un tumor benigno, más frecuente en la mujer. Y también en los tubos colectores vamos a tener el oncocitoma, que va a ser benigno, y el adenocarcinoma cromófobo, es decir, que es difícil realizar esa tinción. Por lo tanto, su identificación histológica va a ser bastante complicado. Y también existen tumores en los tubos, tubos colectores que pueden ser malignos, pero van a ser bastante raros que nosotros lo podamos encontrar. En esta tablita creo que lo resume un poquito mejor sobre cada uno de células claras o granulosas, que son principalmente, y el sarcomatoide pues no lo incluyen porque es mucho más raro, el papilar, el oncocítico, el cromófobo y los conductos colectores o de Bellini, las anomalías cromosómicas que tienen cada uno en cada cromosoma y el tipo de alteración que tienen dentro de esos cromosomas, y los factores pronósticos. Algunos son benignos y vamos a ver que el de células claras es el más común, pero también el que tiene más probabilidad de tener metástasis. En la siguiente tablita, pues solo es una imagen para que ustedes puedan ver la diferencia histológica de cada una. Y pues pasamos a la siguiente, que es sobre células claras. Para poder explicar su metástasis, va a tener una pérdida del material genético en el brazo corto del cromosoma 3. Esta va a ser una enfermedad, una mutación en el gen de von Hippel-Lindau, espero pronunciarlo bien. Y bueno, ¿qué va a causar esto? Esta pérdida de material genético también va a crear tumores esporádicos más frecuentes. Y estas mutaciones somáticas e hipermetilación van a crear genes a la alza, ¿no? Que van a ser muchísimos, pero principalmente
en un 75 o un 80% de los casos, los genes que se van a alterar principalmente van a ser el factor de crecimiento derivado de las plaquetas y el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué van a hacer después? Van a ser proteínas proangiógenas, lo cual va a inducir la neovascularización en el carcinoma de células claras primario y metastásico. Y entonces el tumor va a progresar y por tener mayor irrigación vascular va a producir metástasis tempranas y más frecuentes, siendo los pulmones, cerebro y huesos los puntos de localización más comunes, y también va a afectar los ganglios linfáticos. Va a ser difícil la supervivencia media y también poder pronosticar el tiempo de sobrevida de un paciente. Sin embargo, sin categorizar ninguna circunstancia patológica, no suelen superar el 50% de supervivencia a los 5 años. Y bueno, esta sería su estadificación. El estadio 1, otra vez, tumor confinado al riñón. Y en el estadio 4 es la presencia de metástasis lejanas. O sea, vamos de menos a más, como en las clasificaciones anteriores. Y bueno, sus manifestaciones clínicas. En los libros menciona que va a haber hematuria, masa palpable y dolor, pero que solo ocurre en un 10% de los enfermos, lo cual es un porcentaje bastante bajito, ya que estos tumores se logran detectar muchas veces por técnicas radiológicas por otras causas médicas no relacionadas, es decir, van a consulta por otra cosa y ahí es cuando se descubre este tumor. Vamos a tener muchos síntomas, también van a ser muy dispersos uno del otro, y por eso se puede pensar que no hay cáncer al principio hasta que se encuentra el tumor en la tomografía o en la resonancia magnética. Tenemos esta tablita con los porcentajes que van a ser pues síntomas generales como tal, algunos de ellos, ¿no? Como anemia, pérdida de peso, malestar general, anorexia, fiebre, escalofríos, pero también vamos a tener síntomas específicos que pues ahorita vamos a explicar el por qué. Pero bueno, los síntomas iniciales más frecuentes van a ser la anemia, pérdida de peso, malestar y anorexia. Se va a empezar de esa forma, pero también podemos encontrar la hipercalcemia, que también está en la tablita, en un 20% de los casos. ¿Por qué? Porque se debe a la secreción de la hormona paratiroidea, del péptido similar a la hormona y de interleucina 6, que va a estimular la reabsorción del hueso por los osteoclastos. Y también vamos a poder encontrar hipertensión, eritrocitosis secundaria a la producción ectópica de eritropoyetina y el infrecuente síndrome de Stauffer. Que bueno, ¿qué es lo que hace este síndrome? Los pacientes que no tienen metástasis hepáticas van a desarrollar alteraciones de las enzimas hepáticas y bueno, cuando se logra hacer la resección de ese tumor, estas alteraciones hepáticas van a cesar. Todo esto se debe a que hay una hipersecreción de sustancias renales como renina, eritropoyetina o alguna hipersecreción tumoral ectópica de paratormona o gonadotropinas. Es decir, que como está tan cerca de la suprarrenal, pues vamos a tener muchísimas variaciones de los síntomas y pues su diagnóstico también se va a volver un poco más complejo. Aquí tenemos el diagnóstico. Lo que vamos a encontrar principalmente que va a estar alterado dentro de los parámetros normales va a ser un tiempo de protombina prolongado, hipergamaglobulinemia, aumento de la bilirrubina, de transaminasas y de la fosfatasa alcalina, así como una disfibrinogenemia adquirida y un aumento de fibrinógeno. Y en cuanto a la endocrinopatía paraneoplásica, esto era lo que les mencionaba sobre una mayor secreción hormonal ectópica. Es decir, podemos tener la eritropoyetina y entre paréntesis, pues están las diferentes causas. Aquí va a estar aumentada una secreción inadecuada de ADH que nos va a dar una hiponatremia dilucional secundaria, de paratormona-like, va a causar hipercalcemia, prolactina galactorrea, renina
puede causar hipertensión, las gonadotropinas pueden causar ginecomastia en hombres y virilización o amenorrea en las mujeres. La hormona adrenocorticotropa va a causar síndrome de Cushing y el glucagón puede causar enteropatía proteinorreica o también va a haber un aumento de las prostaglandinas E. Y bueno, en cuanto a los estudios de imagen, tenemos la tomografía computarizada y se va a dividir en 4 fases principalmente. Las imágenes previas al contraste, la fase arterial, que es 25 segundos tras la inyección, la fase nefrógena, 90 segundos tras la inyección, y la fase excretora. ¿Por qué van a ser importantes? Las más importantes principalmente van a ser los tumores, en los tumores renales va a ser la anterior al contraste y la nefrógena, porque estos tumores van a tener una densidad baja que va a contrastar con el refuerzo del parénquima renal. La fase arterial va a ser útil para identificar las arterias renales y las pequeñas masas hipervasculares, y la fase excretora va a permitir valorar el sistema colector y la pelvis renal, así como la detección de metástasis regionales. En cuanto a la resonancia magnética, no va a tener ninguna ventaja complementaria, pero nos va a ayudar a definir cualquier trombo que se extienda a la vena renal o la cava inferior, así como la angioresonancia magnética, que nos va a ayudar a la localización de las arterias renales en enfermos candidatos a una nefrectomía parcial. También es importante mencionar que la punción percutánea en quistes complejos va a ser importante para tomar biopsia y hacer un estudio e identificar el tipo de tejido. Y bueno, aquí tenemos la clasificación según el TNM. Ustedes pues ya la podrán revisar con más calma, pero aquí se las puse. La vamos a ver también en el siguiente tema de cáncer de vejiga y pues en ganglios y metástasis. Y también los estadios, que bueno, ya agrupa las clasificaciones del TNM. Y finalmente tenemos su tratamiento. Entonces, ¿cuáles van a ser las indicaciones de la cirugía conservadora? Aquí lo tenemos, el cáncer de riñón único, el carcinoma renal bilateral, un riñón contralateral que tenga una función muy reducida, la lesión periférica pequeña y los tumores detectados incidentalmente o con malignidad, o los tumores de la enfermedad de von Hippel-Lindau, que bueno, esto ya se hace con el estudio genético para identificar esta mutación. Entonces, la nefrectomía se puede realizar a través de muchas técnicas. Principalmente se hace en los tumores más grandes que tienen una localización central y que han sustituido a la mayor parte del parénquima renal normal. Entonces, se puede hacer esta incisión a través de un flanco, a través del flanco, o que sea transperitoneal o transtorácica, depende de la localización del tumor. Y también se va a extirpar la glándula suprarrenal, pero la disección ganglionar regional es opcional y controvertida. Esto depende de la decisión del cirujano, si se conserva o no, para evitar que el cáncer pueda seguir diseminándose. Se puede hacer por técnicas abiertas o laparoscópicas. Se recomienda como tratamiento estándar a todo tipo de carcinoma renal y, como les decía, principalmente a tumores grandes de localización central. También vamos a tener fármacos que nos pueden ayudar, pero que son agentes quimioterapéuticos. El sunitinib es un fármaco dirigido al factor de crecimiento vascular endotelial y pues nos va a ayudar como tratamiento complementario después de la nefrectomía y va a tener un efecto favorable en la supervivencia. También vamos a tener la inmunoterapia con interleucina 2 o interferón alfa, que bueno, ha sido un tratamiento histórico como tal, porque se utiliza para la metástasis habitual que puede tener el paciente con una administración intravenosa de dosis altas, y principalmente se ocupa en pacientes hospitalizados porque se asocia a hipotensión, edema pulmonar, insuficiencia renal y toxicidad en el sistema nervioso central.
Por lo tanto, solo se utiliza en hospitales y aunque sus toxicidades pueden ser reversibles, es un tratamiento bastante agresivo para el paciente. Y el nivolumab es la inmunoglobulina G4, que va a ser inhibidora del punto de control inmunitario de la muerte programada y va a bloquear a la interacción con sus ligandos y va a impedir que el tumor eluda la respuesta inmunitaria del huésped. Finalmente, tenemos los factores pronóstico, que si tenemos nódulos linfáticos locales, se va a reducir la supervivencia a los 5 años en un 20%. Y tener como tal tumores renales bilaterales no va a empeorar el diagnóstico. En cambio, si tenemos metástasis a distancia en pulmón, hígado o huesos, la supervivencia a los 5 años se va a reducir a un 10%. Y pues aquí tenemos otros factores pronósticos, ¿no? Como la progresión, la afectación linfática, la invasión venosa, la edad, aumento de la velocidad de sedimentación, hemoglobina baja, oncogenes y la ploidía, que es un aumento en los cromosomas. Y bueno, finalmente pasaríamos al cáncer de vejiga. No sé si me detengo aquí o lo hacemos al final de la presentación, si la doctora quiere agregar algo. Bueno, chicos, con respecto a cáncer renal, nos debe quedar bien claro que la estirpe histológica de adenocarcinoma, la más frecuente, pues es el de células claras. Yo en la práctica clínica he visto que se asocia más frecuentemente a tabaquismo y por lo regular estos casos nosotros lo detectamos porque los pacientes llegan por alguna otra patología, como lo dice su compañera, ya sea colecistitis, coledocolitiasis u otros cuadros, y cuando se le realizan estudios, ya sea por medio de ultrasonido o tomografía, es cuando se identifican este tipo de tumores, ya que por lo general son asintomáticos. Cuando empiezan ya a encontrarse en estadios más avanzados, es cuando ya llegan a presentar esta sintomatología. Y bueno, por lo general estos tumores se forman a partir de lo que es la corteza y van creciendo hacia afuera a lo que es el tejido perimétrico. Y eso es lo que le da la característica de que es una masa palpable, ¿no? Entonces, aquí básicamente, si se dan cuenta, el manejo en estos casos, pues no son tumores radiosensibles, es decir, la radioterapia en estos tumores no funciona, por si en alguna pregunta que les hagan en el examen en este apartado, bueno, pues acuérdense que estos tumores no son radiosensibles, por lo tanto la radioterapia pues no es una alternativa en el tratamiento de este tipo de pacientes. Entonces, no sé si alguien tenga algún otro comentario. ¿No? Bueno, el seguimiento por lo general de los pacientes, si son etapas T2 o T3, debemos de darle seguimiento de 3 a 6 meses. ¿No? Esto pues precisamente para verificar si tienen cierto crecimiento del tumor o ver, darle seguimiento clínico, ¿no? A estos pacientes, ver qué tanto han mejorado a lo mejor con el tratamiento que se le ha administrado al paciente. Y bueno, los que tienen enfermedad metastásica, ahí sí tienen que ser sometidos a un seguimiento más continuo. Por lo general, bueno, dan metástasis a pulmón, a esqueleto axial. Me ha tocado ver casos donde pues hay aumento de volumen a nivel de esternón. Toman una biopsia y se dan cuenta que pues es una metástasis, ¿no? De un tumor renal, un adenocarcinoma de células claras. Entonces hay diferentes casos, pero sí, regularmente cuando nosotros los detectamos, pues es porque ya se encuentran en estadios avanzados. Bueno, chicos, ok, pues si no hay algún otro comentario, seguimos con el tema de cáncer de vejiga. Vale, gracias, doctora. Bueno, pues empezamos con su definición. El urotelio de la vejiga consta de células transicionales, las cuales se pueden transformar en una variedad de tumores benignos y malignos. Y en una perspectiva general, los podemos dividir en 3 grupos: sin infiltración muscular, con infiltración muscular y metastásicos.
La mayoría van a ser sin infiltración muscular, pero cuando tienen infiltración muscular, pues va a disminuir un poco la probabilidad de curación y el tratamiento y el pronóstico también pues van a ser más complicados, al igual que en la metástasis. La epidemiología, la edad promedio al momento del diagnóstico es la séptima década de la vida. En un 75% no va a invadir al músculo, un 20% sí, y el 5% va a ser metástasis. La supervivencia a los 5 años para todos los estadios es del 78% y a diferencia del carcinoma de células renales, pues va a tener una supervivencia mucho más alta. En los hombres, el rango entre varón-mujer va a ser de 3:1 y va a ser la cuarta causa más común de cáncer en varones. Y en mujer va a ser más rara en menores de 40 años y va a ser la 10ª causa en mujeres. ¿Cuáles van a ser sus factores de riesgo? Bueno, van a ser el tabaquismo principalmente, porque es la fuente potencial de carcinógenos uroteliales y de aminas. Y es dependiente de la dosis, así que incrementa aproximadamente de un 2 a un 4 veces el riesgo de desarrollo y puede desarrollarse en un periodo de latencia de 15 a 20 años. La exposición ocupacional también va a ser muy, muy importante, interrogarla en la historia clínica, porque se puede relacionar con trabajadores de industrias de aluminio, pinturas, tintes, petróleo, textil o imprenta, o también con gases generados por la combustión. Y en otros, pues podemos tener la radiación pélvica, abuso de analgésicos, AINES, consumo de té de hierbas chinas, el arsénico. Y bueno, tarda un poquito en cambiar, pero aquí está. Bueno, pasamos a su fisiopatología. Los carcinomas transicionales van a tener de un 90 a un 95% de los tumores uroteliales y el resto van a ser carcinomas epidermoides con un aproximado del 3%, los adenocarcinomas con un 2% y los tumores microcíticos van a tener un 1% únicamente. Entonces, más del 90% de los tumores uroteliales se van a originar en la vejiga, un 8% en la pelvis y el 2% en los uréteres o la uretra. Es por eso que se denomina únicamente como cáncer de vejiga, porque los demás son muy poco comunes. Y de acuerdo al sistema de clasificación de la Organización Mundial de la Salud o de International Society of Urologic Pathology, se van a dividir de bajo y de alto grado dependiendo de su localización. Por ejemplo, si no tienen infiltración muscular, los tumores papilares se van a limitar a la mucosa, se conoce como T únicamente, los que infiltran a la lámina propia T1 y el carcinoma in situ, que va a ser de alto grado. Mejor dicho, mientras esté en la mucosa, va a ser de bajo grado. A partir de ahí ya lo clasifican todo lo demás como de alto grado. De un 90 a un 95% van a ser de células transicionales y el 5% van a ser escamosas. La incidencia va a estar aumentada en pacientes con lesiones en médula espinal o infecciones crónicas o con cálculos. Y del 0.5 al 2% es el tipo de adenocarcinoma. Usualmente va a surgir en el uraco o en la región del trígono vesical. Aquí tenemos otro tipo de lesiones. Como les decía, va a haber muchas, pero pues en esta tablita creo que lo resume bastante bien sobre cuáles pueden ser y cuáles van a ser benignas. Principalmente la leucoplasia va a ser muy similar a la metaplasia escamosa y va a ser una lesión premaligna. De ahí en fuera, todas van a ser benignas o van a ser tumores muy raros, como el adenoma nefrogénico. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones clínicas? Se va a encontrar hematuria en un 80 a un 90% de los casos, va a ser macroscópica, intermitente e indolora. Y también va a ser la principal causa de consulta cuando los pacientes notan esto. En la orina, además de esto, podemos encontrar ya con estudios piuria
o si hacemos una citología, podemos descubrir las células neoplásicas transicionales, escamosas o adenocarcinomas. También vamos a tener los síntomas irritativos urinarios, que van a ser disuria y la urgencia miccional principalmente, y el dolor, que por lo general va a reflejar la localización del tumor vesical, y cuando el tumor ya está muy avanzado, pues el paciente puede referir anorexia, pérdida de peso, fatiga o dolor por metástasis óseas. Pero esto sería en estadios mucho más avanzados. Y en cuanto a la exploración física, prácticamente no hay otro dato más que si es que el tumor es muy grande, una masa pélvica palpable, dolor en flancos, tacto rectal anormal, una descarga sanguínea uretral, linfadenopatía inguinal, pérdida de peso y o caquexia, pero únicamente en una enfermedad avanzada. Su diagnóstico. Hay distintas formas de diagnosticarlo. Mencionan la citometría de flujo, que va a cuantificar el contenido de ADN o ploidía, es decir, la cantidad de cromosomas. Y esto va a decirnos las células diploides, que van a ser normales o neoplásicas, o aneuploides, que van a ser neoplásicas. Y los marcadores moleculares, principalmente el NP22, que va a determinarse con el método ELISA, y va a tener una sensibilidad variable y una especificidad también que no se puede confirmar únicamente con estos dos estudios, sino que la citoscopía va a ser el estudio de elección para hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque de esta forma podemos explorar bajo anestesia y determinar la existencia de una masa palpable, y si existe, determinar si es móvil. Una masa tumoral que no es móvil va a indicar que la enfermedad infiltra la pared vesical, lo que presenta una poca probabilidad de que se pueda hacer resección. Y además se puede detallar con más facilidad el tamaño, número o localización de este crecimiento, ya sea papilar o sólido, de todas las lesiones que se encuentran. La urografía por tomografía computarizada o la resonancia magnética también nos va a permitir evaluar las vías urinarias altas, o si un tumor se extiende hacia la grasa perivesical, que ya va a tener otra clasificación en el TNM, por eso el T3 o el T4 que pueden ver ahí, la próstata o la vagina, o si hay ganglios regionales afectados. Aquí les tengo otra vez la clasificación TNM, que es similar, pero sí tiene algunas diferencias en la clasificación dependiendo del tipo de cáncer, entonces se las puse aquí, de ganglios linfáticos y de metástasis también. Y bueno, su tratamiento. Vamos a empezar con los objetivos. Primero va a ser evitar la recurrencia y la progresión de esta enfermedad a través de la resección transuretral de la lesión vesical bajo anestesia general o regional, pero por lo general se ocupa la anestesia general. Y también se va a realizar un estudio para poder clasificarlo histológicamente y la estadificación en la que esté el paciente. Vamos a tener 3 tipos de terapias: la terapia intravesical, que se puede usar la BCG, la mitomicina o la doxorubicina, y se va a realizar en los casos que no tienen la invasión muscular. Cuando se hace esta resección endoscópica, se hace este tratamiento intravesical con el bacilo de Calmette-Guerin, espero pronunciarlo bien, una vez a la semana durante 6 semanas, seguido de un protocolo de mantenimiento prolongado, que es el que va a durar de 3 a 6 meses para determinar si la vejiga está libre del tumor. También tenemos la cistectomía radical con una linfadectomía pélvica, ya que el tumor puede seguir avanzando y puede llegar a la grasa perivesical. También se van a poder hacer resección de la grasa perivesical o de los ganglios regionales. Y los más cercanos, pues se los puse ahí, son los ilíacos comunes, distales, ilíacos externos, obturadores e hipogástricos. Y finalmente tenemos la metástasis con quimioterapia basada en platino o inmunoterapia. Y va a tener la intención curativa, pero va a depender del pronóstico del paciente y de sus antecedentes
para saber qué tan efectiva puede ser, y hay dos regímenes. La gemcitabina más cisplatino y el régimen MBAC, que es metotrexato, vinblastina, doxorubicina y cisplatina. Y pues finalmente su pronóstico va a depender si tiene una invasión muscular o no, ya que la sobrevida a 5 años es del 85 a un 40% respectivamente. Y pues el seguimiento va a ser por medio de la citoscopía. De nuevo se va a dividir si es una invasión o no invasión intramuscular. Y pues las pruebas de funcionamiento hepático, una citología urinaria, una radiografía de tórax, una tele de tórax y un gamagrama óseo para detectar oportunamente si hay metástasis. Y por último, la prevención, que sería el factor de riesgo más importante, que es el consumo de tabaco y la exposición laboral, si es que es posible en el caso del paciente. Y bueno, ahí están las referencias y por mi parte eso sería todo. No sé si tengan alguna duda, comentario. Ok, chicos. Bueno, pues si no hay dudas o comentarios, damos por terminada la sesión del día de hoy. Nada más, por favor, suban su clase a la aula de Google Classroom de enseñanza. Igual las rotaciones, les han rotado conmigo para que suban sus trabajos y sus presentaciones que han elaborado. ¿Algún otro comentario, chicos? Nada más.